Entramos a su casa como cada noche para compartir juntos este último tramo del día, como me gusta decirlo, para poder relajarnos después del ajetreo cotidiano y poder dialogar de aquellos temas que nos importan, de aquellos temas relevantes, como podría ser el de hoy. Le hemos puesto al programa de título una pregunta, permítanme leerla. ¿Por qué el perderse algo beneficiaría al bienestar mental? ¿Tenemos que estar todo el tiempo atentos a lo que está sucediendo? ¿Cómo impacta esto en nuestra mente y cómo impacta esto también en nuestro organismo? ¿Qué beneficios traería perdernos algo de lo que está sucediendo en nuestro entorno? Bueno, de esto vamos a estar charlando con un invitado, como decíamos hace un ratito, ya frecuente a nuestro programa, que nos va a ayudar a pensar en este sentido. Ha escrito un interesante artículo, forma parte de un interesante artículo que apareció allí en el diario digital Infobae en el mes de enero. Lo he leído con mucha atención y me surgen muchísimas preguntas para hacerle. Y queremos que usted se sume con las suyas. Vamos a poner en pantalla, como lo hacemos frecuentemente, nuestra vía de comunicación, que es el 11 2777 0000. Allí está apareciendo. Si usted nos escribe desde el exterior, algo que sucede, más 54 911 2777 0000. Ya estamos listos para recibir sus mensajes, sus preguntas, aquello que quiera compartir para con la charla y para con nuestro invitado, a quien le damos la bienvenida, es Marcelo Severio. ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo estás, Esteban? Un gusto. Bueno, el gusto es mío, como siempre, bueno, que me invitan, y tengo ese honor y ese privilegio. Bueno, qué bueno poder volver a dialogar juntos. Marcelo, leyendo un poco el artículo al que hice mención, me surge una primer pregunta. ¿Se comenzaron a observar conductas o patologías a partir de la masividad de las redes sociales? Cuando las redes sociales estuvieron al alcance de la mano del grueso de las personas, ¿se comenzaron a ver conductas o patologías que antes no se observaban? En parte sí y en parte no. Por ejemplo, el famoso bullying, ¿no?, que escolar, se da también, hay un bullying virtual. Correcto. ¿No? Es decir, que esas agresiones que hacen sobre un miembro de una colectividad determinada, esto también puede impactar en las redes sociales, y también ese bullying se establece a través de lo virtual. O sea que esa es una de las patologías que, digamos, o de los juegos comunicacionales tóxicos, para hablar con mayor propiedad, que se pueden dar tanto en la vida presencial, digamos, y en lo virtual. Pero más masivamente se han observado una serie de fenómenos comunicacionales. Vos sabés que yo me dedico a toda la epistemología de comunicación, lo que se llama sistémico, basado en teoría de sistemas, y lo que hemos observado fundamentalmente surge en el 2020 con la pandemia, donde lo masivo de la comunicación digital marcó pelos y señales signó como un camino y un territorio. No es que antes no existía, sino que se masificó.
Yo recuerdo que en La Nación, en el Instagram de La Nación, me pidieron que yo diera, al principio fue la primera, a los 2-3 días de pandemia, que diera una serie de consejos, y uno de los consejos eran sí a la comunicación digital, no al contacto personal, pero sí a la comunicación, porque lo que no había que perder justamente era todo el tema comunicacional, y entonces las redes sociales estallaron claramente. El Zoom, el Meet, todo lo que era los mensajes a través del WhatsApp y la comunicación por cámara en el WhatsApp, y también el Instagram y el Facebook, por supuesto, que es un clásico. Aparecieron una serie de detalles que son muy interesantes. El de base es uno de ellos, que es la ansiedad ante el espejo, que es ansiedad por Zoom. La ansiedad por Zoom o ansiedad ante el espejo es un fenómeno comunicacional que estuvimos con mi equipo de investigación estudiando, porque es un fenómeno muy interesante, porque en la comunicación humana nosotros tenemos dos aspectos comunicacionales. Uno es el lenguaje verbal propiamente dicho, y el otro es el lenguaje no verbal o paraverbal, ¿no es cierto? Estos dos lenguajes conviven permanentemente. Vos pensás que el lenguaje paraverbal es un lenguaje muy primitivo. Nosotros nacemos sin lenguaje, y en la medida que se va desarrollando el aparato fonatorio va generando los primeros guturalismos, y esos primeros guturalismos transformados en palabra empiezan a reducir, ¿no?, la comunicación gestual, no porque se pierda, sino porque cobra un estrellato muy importante todo lo verbal propiamente dicho. Por ejemplo, un bebé que llora o grita o se hace entender de alguna manera que tiene hambre, y entonces necesita ser alimentado. Cuando aparece el primer guturalismo, que puede ser memi, se abortan 1000 gestos aproximadamente, reemplazados por ese primer guturalismo. Claro. Entonces está el pelo y señal, que la madre sabe el patrón indicador del lenguaje, que indica que tiene hambre. Ahora, cuando nosotros nos estamos comunicando, vos no te ves la gestualidad que en estos momentos estás haciendo, ni yo me veo en la comunicación, la gestualidad que yo acompaño mi alocución. En ese sentido, yo tengo una ventaja por sobre vos, porque veo tu gestualidad, y vos me aventajas a mí porque ves mi gestualidad. Y la gestualidad, por supuesto, que aporta cantidad de datos. Comunica enormemente. Terrible, terrible. Es mucho más los signos paraverbales, fundamentalmente de rostro, buccinador, risorio, todos los músculos que están en las órbitas, la frente y los diferentes movimientos, las manos, los movimientos de manos, todo eso genera, ¿no?, una cantidad de información que es realmente imposible de cuantificar. Entonces, el detalle es que cuando vos trabajás o cuando vos te comunicás a través del Zoom, no solo estás, supongamos, viendo 20 personas que están ahí participando en la reunión, sino que además hay 21, porque vos también te ves. Entonces quiere decir que como variable cualitativa importantísima es que nosotros nos vemos todo lo que estamos transmitiendo gestualmente mientras que estamos hablando en la pantalla. Con lo cual, esto generó patrones de ansiedad muy importantes, porque no solamente yo estoy comunicando
y viendo a los demás, sino me estoy viendo y me estoy autoevaluando en mi gestualidad. Es como si yo estuviera en estos momentos mirando una pantalla donde yo estoy hablando, y entonces esto me genera a mí un patrón ansiógeno muy importante porque estoy siendo evaluado por mí mismo, ¿no? Es muy interesante como detalle. Esto ha generado niveles de ansiedad ansiogénicos muy importantes en la comunicación virtual, no solamente por el nivel de exposición que uno hace frente a los otros, sino ante uno mismo. Y además el nivel de exposición a la pantalla. Recordemos que las pantallas tienen una cantidad de luminosidad que activa nuestros fotorreceptores, y los fotorreceptores son los que se tienen que apagar en el ritmo nocturno, como parte del proceso de la aparición de la melatonina como inductor al sueño, ¿no? El apagamiento de los fotorreceptores. Ahora, ¿qué pasa entonces con las pantallas? Y entramos en el territorio de un segundo fenómeno que tiene que ver con la adicción al celular, por ejemplo. Claro. La adicción al celular no solamente está generando patrones de insomnio, ¿no? O de alteración, y lo voy a explicar por qué, porque es un fenómeno muy interesante, si me permitís. Sí, claro. El ritmo circadiano es el ritmo sueño-vigilia, ¿no es cierto? Nuestra mecánica, nuestra neurohormona madre del ritmo circadiano es el cortisol, que es como una nafta súper del organismo, para que nos entendamos más claramente. Entonces, ¿qué sucede? Que también la hormona del estrés. El estrés es el síndrome general de adaptación, y entonces necesitamos de ese estrés para adaptarnos a nuevas situaciones. Entonces, ¿qué sucede? Alrededor, los que tenemos un ritmo diurno, alrededor de las 5 de la mañana la suprarrenal empieza a pulsar cortisol. A las 7 ya estamos despiertos, empezamos el ritmo laboral, se mantiene fijo ese ritmo y decae la aparición del cortisol alrededor de las 13, 14 horas. La hora de la siesta. Claro. Que es cuando a veces sentimos que nos está faltando energía. Exacto. Y empezamos a cabecear, nos agarra la somnolencia. La mayoría de las personas piensan que es porque comemos. Sí, comemos también la postprandial, porque la gran masa sanguínea va a aparecer en el aparato digestivo. Es porque baja el cortisol. Se eleva, por eso es muy saludable, y lo recomiendo, el hecho de no más de una hora, 20 minutos, media horita, sentarse, relajarse y dormir, cerrar los ojos, ¿no? Eso, el momento de la siesta es salutogénico al máximo. Vuelve a subir el cortisol, se activa y decae alrededor de las 8 de la noche. Regresamos a casa, baja el cortisol y sube una hormona que es la neurohormona de la paz, un neurotransmisor de la paz, que es la serotonina, la famosa serotonina. Sube la serotonina. Cuando sube la serotonina, hace un feedback positivo con la melatonina. Ahí está el proceso de apagar los receptores, etcétera, etcétera. Sube la melatonina, que es la hormona del sueño, y ahí nos dormimos. Pero ¿qué pasa con los chicos cuando van a doble escolaridad, etcétera, etcétera, terminan de comer y se meten el celular, la computadora, los juegos de play, empiezan a activar? No baja la serotonina porque se activan, se ponen adrenalínicos, llenos de cortisol, tratando de vencer en el combate, de ver, de jugar el juego y vencer, y entonces les cuesta dormir. Si cuesta dormir, ¿qué sucede? Duermen mal, a la mañana, y empiezan muchas veces con trastorno del sueño, con trastorno de aprendizaje, se duermen en la clase, etcétera, etcétera, etcétera. Y este es otro fenómeno colateral del uso de las redes sociales. Justamente estas patologías, que muchos trastornos de aprendizaje o trastornos del sueño tienen que ver con parte de la arquitectura de este proceso.
Entonces ahí tenemos un segundo fenómeno que no es menor, que tanto a los púberes, los niños, los púberes y los adolescentes, ese abuso de la tecnología conlleva a este tipo de patologías, ya sea la ansiedad ante el espejo, tanto los adultos como los adolescentes, y el uso y abuso de los juegos virtuales por esta alteración del ritmo circadiano. La nota en la cual participaste, que hacía mención al principio, es muy interesante. Tuve que ver de qué iba porque no conocía estas dos expresiones que me gustaría que podamos explicarlas. Y decía FOMO versus HOMO. Así que podríamos empezar explicando qué es FOMO. ¿Qué te parece? El FOMO, a ver, tendría que decirte un pequeño prólogo para entender bien estos dos, para contextualizar estos dos fenómenos. Por eso me quedo pensando para elegir por dónde voy a empezar. Te diría que vivimos, por supuesto, desde el auge de la tecnología, en una sociedad que condice justamente a estos patrones tecnológicos de inmediatez. Vivimos una sociedad inmediata. Satisfacción inmediata. Sí. Y fundamentalmente, más allá de esta satisfacción inmediata, esta satisfacción se inscribe dentro de una sociedad absolutamente exitista, ¿no? Y para lograr ese éxito hace falta un ritmo acelerado. Por eso el ritmo acelerado exige niveles de cortisol mucho más elevados, porque los factores de estrés, digamos que la patología del siglo XX, del siglo XXI por excelencia es el estrés crónico, ¿no? Eleva los niveles de cortisol, el cortisol es la neurohormona no solo del ritmo circadiano, sino también de la ansiedad, y la gran estrella del estrés es la ansiedad, con todas las consecuencias que el estrés tiene, que después podemos mencionarlo. Sobre esta estructura exitista, en donde yo valgo si tengo, yo valgo si soy efectivo, yo valgo si soy exitoso en las tareas que desarrollan, si soy lindo, si tengo un cuerpo determinado, si tengo una profesión determinada, si ejerzo y puedo ser, por ejemplo, tengo cantidad de miles de seguidores en las redes sociales, en fin, si tengo muchos likes con respecto a las historias que presento. Todo esto forma un conglomerado de éxito donde no podemos mostrar nuestra vulnerabilidad, cuando naturalmente somos seres vulnerables. Claro. Bueno, nos vulnera el contexto, en este caso. Entonces, ¿qué sucede? El fenómeno del FOMO es un fenómeno también muy actual, significa, de las siglas en inglés, Fear of Missing Out, que significa el miedo a no estar donde están todos. El miedo a no estar en donde mi grupo de amigos está. Es algo así como chequear en las redes sociales, mientras que yo estoy en el cumpleaños de mi abuelita de 80, brindando con mis abuelos, con mis tíos, y ahí comiendo unos saconchitos de miga. ¿Dónde están mis amigos? Y cuando veo que tiran una historia, que están en el medio de una discoteca, bailando, colgando, tomando una birra, como dicen todos los adolescentes, colgado de chicas y bailando y divirtiéndose. Claro. Y yo estoy sentado mirando estas historias, y por ahí hay otra historia en donde hay otro grupo de amigos que participa de otra juntada, y entonces y yo no estoy ahí. Entonces, ese miedo a no estar, miedo a perderme algo, ha generado cantidad de digamos, relaciones conflictivas entre los padres, porque hay una serie de exigencias de los hijos justamente de esa participación.
Y también ha generado angustias, sensaciones de segregacionismo, marginación, el no poder, la sensación de estar excluido de mi grupo porque todos están en un lado y yo no estoy. Cuando muchas de estos juegos comunicacionales se dan por autoexclusión, no es que se excluya directamente, sino se da porque se siente excluido el protagonista en este caso. Muchas veces se da de que se hace una junta determinada en donde todos participan y hay alguien que sí es excluido, no se lo invitó. Y como las redes sociales denuncian, son absolutamente en ese sentido denunciantes, botonas, entonces eso genera sentimientos de mucha angustia, de ostracismo, de marginación. Esto genera todo un proceso de alianzas, coaliciones, triangulaciones, en fin, cantidad de juegos a partir de este tipo de actitudes, ¿no? Vistos en las redes sociales. Ahora, Marcelo, ¿por qué será que las redes no muestran generalmente personas viviendo situaciones o momentos desfavorables? Es muy interesante que la nota dice que básicamente hay algunos denominadores comunes que se muestran: viajes, experiencias, ¿no? Hoy se dice que la nueva generación busca experiencia más que bienes materiales, pero también se muestran muchos bienes materiales. ¿Por qué crees que se dan estas características? Bueno, justamente por esto que estábamos hablando, este prólogo que te hice, justamente lo que se muestra son los valores que estamos viviendo en estos momentos. Es un poco, digamos, yo soy un poco crítico con respecto a esto. Intento ser descriptivo, no crítico. Correcto. Pero tengo que decir que en las redes sociales hay un ejército de psicólogos, coach ontológicos, consultores psicológicos, personas con cierta formación intelectual, personas que se dedican a reflexionar acerca de la vida, filósofos, etcétera, etcétera, que se dedican a dar consejos, ¿no? Entonces uno encuentra reflexiones acerca de la vida, acerca de lo que uno debiera hacer. Algunas reflexiones son muy interesantes, pero hay cantidad de personas que se posicionan en un lugar en donde se autoautorizan a poder dar una opinión o un consejo determinado. No está mal ni bien lo que estoy diciendo, estoy describiendo. También hay un ejército de nutricionistas y personas y profesores de fitness y personas que tienen una formación de algún curso, en donde te dicen lo que vos podés comer y lo que no podés comer. Que es un poco, seguís a pie juntillas todo lo que te dicen, realmente no sé qué es lo que sucedería. Exacto. Este posicionamiento, yo lo que quiero marcar, reitero, no está ni mal ni bien. Muchos de estos consejos son brillantes, realmente, y hay algunos que yo los escucho y me hacen pensar. Hay otros que son descartables, por supuesto, pero esto pasa siempre en las redes sociales. Lo que quiero decir es que es la autorización que uno hace para posicionarse de ese lugar, para decir cómo ser brillante, cómo ser exitoso, cómo hacer las cosas bien, ¿no? Otra de las cosas tiene que ver con los restaurantes, los buenos restaurantes y la buena comida. La comida, claro. Otros de los ejemplos son los viajes, ¿no? Y el recorrer. Otros tienen que ver con la moda y la posición, ¿no? Muchísimo. Y otros con los lugares digamos de ocio. De salida, sí, de ocio, ¿no? Lo lúdico. Y eso es un poco lo que aparece como nadie, o sea, como más de mayor aparición en las redes sociales. Lo que estudiamos todo el fenómeno de las redes sociales es lo que más observamos.
tengamos en cuenta una cosa, Esteban. Nadie va a mostrarse vulnerable. Claro. Porque la vulnerabilidad es una mala palabra para esta sociedad actual, ¿no? Pensaba, y empezamos dialogando de esto, cómo afecta la vida de la persona, ¿no? Esa persona que se da cuenta que no está donde quisiera estar o donde el grueso de la gente está, producto de lo que ve en las redes. La pregunta es, esto me parece a mí, corregime si me equivoco, no solamente afecta a su propia vida, ¿no afecta la vida del entorno que tiene esa persona? ¿Vos te referís al entorno inmediato? Claro, ¿no? familia. La familia inmediata, amigos, sus padres, sus hermanos, su esposa, esposo, hijo, digo, ¿no? No repercute no solamente en su propia vida cuando se da cuenta que no está donde quisiera estar, sino en su relación con su entorno familiar inmediato, ¿no? Es algo indefectible, Esteban. Es algo indefectible porque los seres humanos, si hay algo que nos caracteriza, es nuestro patrón característico de la génesis humana, tiene que ver con la sociabilidad, los vínculos, la comunicación humana. Tengo algo para decirte interesante al respecto. Vos sabés que tan es así con respecto a los vínculos y a las relaciones humanas. En principio tengo dos cosas para decirte. La primera es que los seres humanos, los primeros homínidos, cuando descubrieron el fuego, yo estudié bastante el fuego, el tema del fuego. Es algo muy interesante como fenómeno, porque todos lo piensan, uy, bueno, el fuego, ¿no? La aparición del fuego, cocer los alimentos, sí, pero cocer los alimentos implicó poder tiernizar la carne y las verduras, ¿no? Y tiernizar implicó, como un factor lo que se llama epigenético, o sea, las influencias del contexto por sobre la biología, implicó que con el transcurso de miles de años se redujeran los caninos. Claro. Por ejemplo, cambió el ritmo circadiano porque se alargaron los días. En un lugar donde a las 5 o 6 de la tarde ya era de noche, ¿no? Se pudo alargar por la luz que implicaba la antorcha. El calor implicaba el poder calentarse hasta que, bueno, los homínidos lograron tapar con pieles, o calentar la cueva, defenderse de otras alimañas. Pero fundamentalmente, si vos ves dibujos de los sapiens, ¿no? Alrededor del fuego, de los erectus alrededor del fuego, vas a ver que si yo te pongo acá una foto de un grupo de humanos actual, con el fuego, tomando unos mates y cantando Rasguña las piedras de Sui Generis, y te muestro un dibujo de esos homínidos a través de, ¿no? Con el fuego, no hay diferencia. Ahí hubo cercanía, hubo mirada, hubo diseño de comunicación y guturalismos, hubo las primeras relaciones, se entretejieron muy fuertemente alrededor del fuego. Esto en principio. Esta naturaleza de sociabilidad hace de que hace 80 años atrás se hace una investigación, la investigación longitudinal más extensa del mundo, ya lleva 4 directores y muchos muertos, porque eran 700 y sus familias, participantes, ¿no? Que es la investigación sobre la felicidad. ¿Qué nos hace más felices? Se escribió mucho sobre esto, inclusive hay estudios sobre neurofelicidad y todos los neurotransmisores que implican a la neurofelicidad, y sin duda el primer lugar y el primer puesto son los vínculos humanos, la familia, los amigos, la pareja, la relación parento-filial, etc. Eso es lo que nos hace más felices. Muchos humanos
en el último tramo de su vida lo que reconocen es que lo que los hace hecho más felices ni es el dinero, ni es el auto, ni es la ropa, ni son los viajes. Lo más feliz es poder compartir todo eso con la gente que más uno quiere. Ahí está la radical de felicidad. Entonces, contestando tu pregunta, es indefectible que cuando aparecen estos fenómenos en las redes sociales y generan depresión en alguno de los usuarios, esto tiene implicancias en la familia, porque estos padres se preocupan por sobre el hijo, estos chicos empiezan a tener conflictos con los compañeros, esto de la disfuncionalidad comunicacional entre compañeros lleva y tiene implicancias en los procesos de aprendizaje, o sea que se va generando una red de toxicidades comunicacionales bastante difícil de subsanar si no se la toma, si no se conciencia a tiempo, ¿no? Sobre lo que está sucediendo. Hace poco escuché a un personaje mediático decir que había sido invitado por un programa de televisión para ser un panelista fijo, ¿no? De lunes a viernes, y explicó que ya eso no convenía a su economía porque subiendo contenido a las redes le resultaba muchísimo más redituable. Entonces está claro que hoy las redes también son un medio para monetizar. Y a través de los cuales, claro, mucha gente se sostiene económicamente. La pregunta que me surgió leyendo el artículo: ¿puede alguien utilizar las redes como un medio y no verse afectado por las redes, tal como vos lo describís? Bueno, por supuesto que todos los influencers están absolutamente hiper involucrados, sobre involucrados con el tema de las redes, pero porque están trabajando en eso. Y es increíble cómo las historias pensadas, los reels que se arman, generan cantidad de seguidores, y cuando una persona ha pasado los 100.000 seguidores, se ha convertido en una persona que puede lucrar con eso, claro, que puede ganar dinero con eso. Por ejemplo, si alguien tiene un restaurante determinado y hay algunos influencers que son habituales, sí, y que recomiendan, ¿no? que su métier es justamente la gastronomía, cobran un dinero en ese restaurante, porque por ahí tienen 1 millón de seguidores o 2 millones de seguidores, muestran, hacen todo un trabajo de filmografía del restaurante, con los platos, etcétera, etcétera, y el lugar, y esto lo sueltan, y sobre 2 millones, un 10% de personas que haya visto, ¿no? O que quiera consumir, es mucha gente. Es enorme, claro. Es enorme el paquete de personas. Claro. Y esto está muy bien para el restaurante, está muy bien para el influencer también, claro, que ha logrado su objetivo. Entonces hay cantidad yo tengo amigos que son influencers y son muy efectivos en su labor, pero ellos utilizan las redes sociales como un medio para. Exacto. Bueno, forma parte de su trabajo, como cualquiera puede utilizar las redes sociales, no únicamente como consumidor, sino como productor. Correcto, ¿cierto? Correcto. Escuchaba a un especialista en tecnología en una muy interesante reportaje en La Nación Más, decir que muchos sistemas que utilizan las propias redes están preparados, vos lo dejaste entrever, para que la gente se prenda y para que la gente invierta su tiempo y sus energías en ellos, ¿no? De alguna manera están intentando distraer a la persona en algunas otras cuestiones para que pongan su foco en esto, ¿no? Ahora, también existe el JOMO,
¿no? Y contemos qué es Homo. Mira, Eugenio de Mar del Plata nos dice: buenas noches, qué interesante el programa, porque nunca había escuchado eso de FOMO y Homo, ¿no? Quiero decirle a Eugenio que yo tampoco, hasta que leí la nota de Marcelo. Desconocía esto. Bueno, el Homo, cuando me hicieron esta entrevista, es un fenómeno que contrarresta justamente al efecto del fear of missing out, del FOMO, porque es la posibilidad de aceptar en donde estoy, defender mi posición donde estoy. ¿Qué significa esto? Si yo estoy acá con vos en estos momentos y me timbre el celular y veo, ¿no?, que estoy que mis amigos están en tal lado y yo estoy acá conversando en esta entrevista, la idea del Homo es intentar aceptar este aquí y ahora, este tiempo presente que estoy viviendo y disfrutarlo. Y no entrar en un proceso de envidia, de juego triangular, de segregación, eliminar todo eso y valorar el tiempo que estoy conmigo. Y hablar del valorar el tiempo que estoy conmigo es un proceso absolutamente importantísimo. Porque hay gente que no lo puede lograr, ¿no? Claro. Hablemos de la soledad. ¿Tiene mala prensa? La soledad tiene mala prensa, muy mala prensa. Y qué linda es para algunos momentos, ¿no? Sí. Si podés lidiar con ella, ¿no? Sí. Pero la soledad tiene mala prensa, desgraciadamente, porque la sociedad se ha encargado de entender la soledad como ser dejado de lado, marginado, desvalorizado. Estoy muy triste y solo acá en este mundo abandonado, claro. Como la balsa, el síndrome de la balsa. Para los que son de una generación, espero que lo tengan en cuenta. El síndrome de la balsa. Entonces, la soledad tiene mala prensa. Entonces vengo a decirles que la soledad es un valor importantísimo que nosotros tenemos. ¿Por qué? Porque cuando yo estoy conmigo, me valoro, me quiero, disfruto mi tiempo, disfruto del tiempo que estoy conmigo. Más aún, no me alcanza el tiempo de estar conmigo cuando estoy bien conmigo. Entonces voy a ser muy selectivo en quién voy a compartir ese tiempo, ese territorio ganado. Voy a elegir con quién lo quiero compartir, ya sea con una pareja, ya sea con un amigo, ya sea con lo que fuere, con un familiar, pero lo elijo. Ahora, ¿qué le pasa a la mayoría de la gente? La mayoría de la gente siente esta cosa de la soledad como el triste y solo acá en este mundo abandonado, y cuando se sumerge en ese oscurantismo, lo que sucede es que salen al ruedo a poder estar con quien sea, para poder llenar el tiempo, para no sentirse solo. Entonces se vuelven hiperdependientes de los otros. Cuando uno se vuelve hiperdependiente de los otros, elige mal. Porque uno justamente elige desde patrones donde necesita dejar de sentirse solo, pero para uno dejar de sentir solo hay que valorarse y hay que valorar el tiempo de uno para no sentirse solo, no estar recurriendo a los otros. No con esto quiero decir que uno se vuelva un ser antisocial, no, claro, nada por el estilo, pero estoy diciendo que el verdadero secreto de todo esto tiene que ver con la valoración personal. Entonces, el Homo tiene que ver justamente con ese proceso de poder aceptar en este tiempo que estoy acá, que estoy en el cumpleaños de mi abuelita y voy a disfrutarla a mi abuela cuando sopla las velitas, y voy a aplaudir, voy a abrazarla, voy a sentirla, voy a estar compartiendo ese momento y no voy a estar
envidiando, y ahí entramos en otro territorio, envidiando o celando, ¿no?, a mis amigos que están en otro lugar, compartiendo otras historias, ¿no? Es la soledad. Sería para un programa completo, sí, claro. ¿no? Claro, completo, sí, claro. ¿no? Claro. Bueno, llegaron un montón de mensajes. Buenas noches. ¿Por qué cuando tomo café me relajo y me duermo? Nos pregunta Sebastián de Rosario. ¿No se supone que la cafeína excita? Bueno, sí, pero no a todos. No a todos. No a todos, porque hay algunos que toman mate y dicen la mateína, ¿no? Me excita, y si yo tomo mate o si tomo un café a la noche ya no puedo dormir. Hay otras personas que no. Que no. Que no, porque todo depende. Hay personas que se toman 2 copas de vino o una copa de vino y ya están, ay, bueno, ya no me puedo levantar, ¿no? Y hay otros que se tienen que tomar, no sé, una botella y media como para que les haga para que efecto. suceda eso. Entonces claro. Todo depende de los organismos. Claro. Ahora, yo le diría a este compañero, este televidente, le diría que se siga tomando el café, que lo pueda disfrutar, que trate de no tomarlo con azúcar, porque el azúcar es nociva, y que pueda disfrutarlo, ¿no? Que pueda disfrutarlo, y si le sienta bien y se duerme, bienvenida ese momento. Hay personas que necesitan ser valorados por otras personas, ¿no? En vez de conformarse con el valor que se le da. Claro, ¿no? Que se le da a uno mismo. A uno mismo. Claro. Exactamente. Hace muchos años, en el 2013, ahora lo publicaron en Italia el libro, publiqué Cenicientas y Patitos Feos, de la desvalorización personal a la buena autoestima. Un texto que yo quiero mucho, y justamente hablaba de la búsqueda de la autoestima en el entorno. A ver, Esteban, a todos nos gusta que nos diga qué buen programa, qué buen periodista que es Esteban, ¿no? Qué bien dirige el programa, qué bueno Severio, cómo habla el doctor Estero. A mí me encanta que me lo digan, pero otra cosa es depender de eso. Depender de eso. La valoración es un proceso que va de adentro hacia afuera. Claro. A todos nos gusta que nos valoren y que nos reconozcan, fantástico, pero la principal valoración la tengo que tener yo conmigo mismo. Claro. Ese es el proceso. Y que eso sea apenas una confirmación de que estoy haciendo las cosas bien. Que tengo que seguir por ese camino, ¿no? Yo le digo a muchos padres están preocupados en ser los mejores padres con los hijos. Entonces tienen actitudes para con los hijos y no se ponen en primer lugar ellos. Y yo les digo que si quieren valorar a los hijos, ellos se tienen que colocar en primer lugar, porque se van a valorar, y cuando se valoran le van a ofrecer a los hijos la mejor calidad de padres y madres. ¿No? El camino es al inverso, son pequeños trucos. Qué bárbaro, ¿no? Cuántas cosas. Dice otro televidente, creo que todo aquel que se muestra o tiene la necesidad de mostrarse en las redes sociales es aquella persona que por dentro tiene un gran vacío que le inunda. Por eso tiene una gran necesidad de publicar todo lo que hace. Hay muchas personas. ¿Estás de acuerdo con esto? No del todo. No podemos generalizar. No podemos generalizar en este sentido. Parcialmente estoy de acuerdo. Hay muchas personas que son vacías, que viven en un mundo de fantasía fabricado justamente con las redes sociales, ¿no? Viven un mundo de ilusión, ¿no? Muchos se fabrican un mundo de ilusión. Claro. ¿No? Es fuerte como idea, porque la idea del vacío interior es bastante desagradable, ¿no? Cuando uno piensa y se piensa vacío, ¿no? Se piensa sin valorización personal, se piensa ultradependiente con el afuera. Es paupérrimo el hecho de decir publico algo y a ver cuántos likes tengo, ¿no? Ese mismo, preguntaba si había algunos procesos. Claro, algunos procesos antes de las redes también había gente que hacía cosas por los demás para que lo quieran y los valoricen. Hoy aparece eso otra vez en las redes, se manifiesta en el like, ¿no es cierto? En el like. Marcelo, hay una pregunta que me surge. Si todos sabemos que somos vulnerables, todos somos conscientes de esto, ¿por qué pensamos que el que se muestra tan exitoso no lo es? A ver,
No creo que todos pensemos que somos vulnerables. Pensamos que somos vulnerables en las reflexiones de funeral, lo que yo llamo reflexiones de funeral. En las reflexiones de funeral, cuando se muere alguien, inclusive con edades similares a la nuestra, en donde nosotros nos vemos reflejados, nosotros nos angustiamos por la muerte del otro, nos angustiamos por la muerte en sí misma, nos angustiamos por nuestra muerte futura proyectada en nosotros. No solo se muere el otro, sino también hay una parte nuestra que se muere, que depositamos en el otro. O sea que son varios los duelos que se viven en esa situación de muerte. Ahora, son esos momentos donde decimos, no hay que fumar, y uno se preocupa tanto por la vida, tanta mala sangre se hace, ¿de qué sirve? Entonces, uno tiene que cuidarse, hay que hacerse los análisis y hay que reducir el colesterol, no hay que tomar tanto. Uno a veces se hace tanto problema por estas pequeñas cosas. Míralo a Juan, que se murió de un infarto. Empezamos de golpe a reflexionar en cuestiones. Todo, claro. Dentro del grupo de amigos uno reflexiona en voz alta. ¿Sabe lo que sucede? Salimos del velorio, subimos al auto, y a los 200 metros se nos cruzó un colectivero y asomamos y le largamos un improperio de acá a Purmamarca, nos queremos bajar, ya nos agarramos el paquete de cigarrillos, fumamos, nos vamos a tomar un café porque estamos alterados, y llegamos a casa y toda esa bronca la depositamos en un hijo, en una esposa, lo que sea. No nos sirve, porque la sensación de vulnerabilidad en los momentos de muerte es cuando uno reflexiona más acerca de la vida. En los momentos de muerte es cuando uno reflexiona y valora más la vida. Entonces, en esos momentos es cuando uno toma conciencia de la vulnerabilidad, claro, de que somos vulnerables. Mientras tanto, dura muy poco, porque el exitismo social es tan fuerte que nos desvía de ese pensamiento. Exacto, y nos invulnerabiliza. Pero cuidado, cuando nos invulnerabilizamos, nos ponemos la armadura no solamente en las cosas angustiantes, no llores, sé fuerte, sino también sobre las cosas positivas, el afecto. Claro. Entonces, cuidado con colocarnos la armadura. Cuidado con invulnerabilizarnos. Aceptarnos vulnerables, aceptar nuestra vulnerabilidad, nos hace más fuertes. Nos hace mucho más fuertes. Reconocer nuestras partes vulnerables nos hace más fuertes, mucho más sólidos. Claro. Ese reconocimiento hay que tener muchas agallas para reconocernos, ¿no? En esa vulnerabilidad, ¿no? Por eso me parece que son cuestiones actuales que no debemos sucumbir frente a ese exitismo, ¿no es cierto? Bueno, te leo algunos mensajes. La soledad elegida es muy sanadora, nos dice Eduardo de Docsud. Es cierto, Eduardo. Muy claro los conceptos, muy bueno no compararse con nadie. Y extraordinario lo que dice Eduardo, porque siempre va a haber personas más exitosas y personas menos exitosas. Por supuesto, por supuesto. ¿No? Por supuesto. Me gusta mucho decirlo. Hay que procurar una sana autoestima. Por supuesto, ¿no? por supuesto. Me encanta escuchar a Marcelo, me siento más que identificada con todo lo que dice. Es la segunda vez que lo escucho. Qué invitado de lujo, cuánta verdad, nos dice Francisco desde Mercedes, ¿no? Me parece que un tema, Marcelo, que recurrente es, y no solamente con las redes, claro, es la necesidad de pertenecer, ¿no? Una y otra vez, ¿no? Claro, porque la pertenencia nos da cierta pertinencia y esa pertinencia nos da una identidad. Yo soy este. Exacto.
La identidad, todos los seres humanos buscamos cierto grado de identidad aunados a un grupo social, ¿no? Un grupo político, un grupo económico, un grupo lúdico, un grupo de estudio, un grupo profesional. Sí. Necesitamos sentirnos parte de algo. Y además, lo más, digamos, inconmensurable es la cantidad de sistemas con los que trabamos relación. Estamos nosotros y hay una pluridimensionalidad de sistemas, ¿no?, que nos arrasan, ¿no?, de los cuales somos pertenecientes a multiplicidad de sistemas, y esos sistemas son absolutamente identitarios. Nos dan una identidad determinada, ¿no? Mucha necesidad de eso. Contás en el artículo que hubo un experimento en el 2021 a partir de la caída de Facebook, Instagram, Messenger y WhatsApp, que en un momento dejan de funcionar, y ahí hubo una reacción muy interesante en la gente, ¿no? Sí. La gente... a ver... Nosotros hicimos una investigación en el grupo LINCS, que es el Laboratorio de Investigación en Neurociencias y Ciencias Sociales que yo dirijo. Hicimos una investigación sobre el uso y la adicción al celular, ¿no? Más que al celular, al smartphone, ¿no? A todas las funciones y fueron niveles muy fuertes de qué le pasaba a una persona si apagaba el celular. La mayoría de las personas no apagan el celular en el cine, lo dejan en vibrador, por ejemplo. La mayoría de las personas se llevan el celular al baño, se sientan en el trono. Y no hace falta que sean adolescentes, ¿no? No hace falta que sean adolescentes. Entonces, tienden a usar la mayoría de los seres humanos dejan su celular arriba de la mesa de luz en vibrador. Duermen con el celular encendido. Y te digo algunos datos interesantes. Como por ejemplo, el 10% es una investigación sobre 10.000 personas en Estados Unidos, 10.000 parejas, con respecto a la sexualidad, el ejercicio de la sexualidad, chequean el celular, el 10% chequean el celular mientras tienen relaciones sexuales. Y el 35%, inmediatamente después de su orgasmo, de terminar el acto sexual, chequean el celular el 35%, que lo tienen ahí. O sea que es un nivel de dependencia inimaginable, ¿no? La caída de cualquiera de las redes sociales genera niveles ansiogenéticos impresionantes, ¿no? Porque aparecen una desconexión del mundo, claro, ¿no? Del mundo, claro, ¿no? Cuando hemos logrado cierto grado de conectividad en relación con el mundo, el hecho de que se caen las redes sociales implica una desconexión. Es como si nos sacaran el respirador, claro, mientras que estamos en terapia intensiva. Qué increíble. Sí, fuerte. Algunas preguntas cortitas, porque se nos está yendo el tiempo, increíble. ¿Atentan las redes contra las relaciones interpersonales? Si tuviera que generalizarlo, claro. No necesariamente. No necesariamente. No. Hay que... tenemos que ser devotos del café. ¿No? El cafecito como excusa para... Sí, para encontrarse, ¿no? Para hablarse. Entonces, claro, utilizar la red social para poder hacer un encuentro personal. Claro. ¿No? Claro, me llevas a la siguiente pregunta. Si pueden las redes reemplazar el cara a cara, no. No. Definitivamente. No. Tiene que seguir habiendo un encuentro de café. Y quiero decir algo, ¿no? Porque nosotros fuimos muy críticos en un determinado momento, cuando con los adolescentes, porque
claro, no nos dábamos cuenta que los investigadores que éramos portavoces de una generación donde no existía la tecnología. Los que tuvimos que ayornarnos en los que no somos nativos tecnológicos. Sí. Somos esta generación intermedia, definitivamente. Pero la relación humana la llevamos en nuestro ADN. Entonces es muy diferente cuando los adolescentes se juntan, juegan al fútbol, se miran a la cara, toman una cerveza. Es muy diferente a estar mediatizados a través de la red. ¿Puedo decir que corro el riesgo de perderme algo si no estoy conectado? Es una pregunta infartante, porque ya las redes sociales forman parte de nuestra vida, pero no necesariamente nos estamos perdiendo algo. Por ahí lo más importante, volvemos, es refugiarnos en nuestra ser interior. Cuando hablo de ser interior, estoy hablando de nuestro rodeado de nuestro mundo de afecto, ¿no es cierto? Porque al final de cuentas, a cierta altura de la vida, lo que decanta son las amistades buenas, los familiares, esa cuestión del abrazo, ¿no? Fuerte, intenso. Eso, que además es una fuente de oxitocina. Absolutamente. De oxitocina impacta en el organismo enormemente. Absolutamente, la hormona del apego y del amor. Eso es lo más importante. El resto son como anexos, ¿no? Que sepamos más de política o más de economía o más de lo que está pasando en el mundo. Bueno, pero si conservamos esto es mucho más saludable, ¿no? Mucho más saludable concentrarnos en ese reducto, sin apartarnos del mundo. Hay un comentario de una televidente que dice: el doctor coordinó el grupo de voluntarios de la experiencia desinstitucionalización psiquiátrica liderada por Franco Basaglia. Googleando su nombre, entre muchas otras cosas interesantes, encuentro este tesoro. Sí. Esa fue una experiencia en mi vida que la tuve a los 27, 28 años. Yo venía de hacer un doctorado en Barcelona y fui a hacer mi trabajo de investigación en Trieste, en el norte de Italia, que por iniciativa del psiquiatra Franco Basaglia, Franco se llama mi hijo, en honor a él. Rompió con la estructura manicomial y creó un nuevo sistema de salud donde los pacientes mentales no fueron segregados. Mira vos. Muy interesante. Qué interesante, sería para otro programa. Una pregunta para el invitado con una respuesta corta, porque se nos está yendo el tiempo. ¿Cómo podría modificarse la dependencia del celular de los alumnos en el aula? Gran tema, ¿no? Sería muy interesante que el celular pudiese ser retirado en determinadas horas. Lo hicieron en un país nórdico. Sí, hicieron esa experiencia. Muchos la criticaron. A mí me parece una experiencia muy interesante. Los dejaban al entrar. Exacto. Y también es muy importante porque decían, y se los daban en el recreo. Con cuidado con dárselos en el recreo, porque sin el celular ellos tienen la posibilidad de establecer otro tipo de diálogo. ¿No? Eso es muy interesante como experiencia. ¿No? Yo creo que hay que reflexionar sobre ese punto. ¿Podríamos concluir el programa, Marcelo, diciendo que podemos desconectarnos y podemos disfrutar de hacerlo sin temor a perdernos algo? Podríamos desconectarnos de la red, pero conectarnos fuertemente con nuestro mundo afectivo. Qué buena idea, ¿no? Eso sería valiosísimo. Y fundamentalmente, reitero, el abrazo, ¿no? Sentido, el decir te quiero, el lograr colocar límites claros, y fundamentalmente valorarse. Por supuesto que no puedo dejar de decir que hay que hacer deporte, porque los deportes
mueven las endorfinas, que son nuestra droga de la felicidad, activan nuestras redes neuroplásticas, ¿no? Y fundamentalmente activan no solamente nuestro sistema cardiovascular y osteomuscular, sino también la producción de BDNF, que es el que activa toda la secuencia de redes neuronales, ¿no? Por eso las personas mayores tienen que hacer mucho deporte. Mucho deporte son 40, 50 minutos por día de caminata, de actividad física. Claro. Marcelo, quiero agradecerte, un gusto charlar con vos siempre. Gracias por iluminarnos y gracias tanto, por invitarme. Bueno, un gusto muy grande. Y hasta la próxima. Bueno, nos quedan varios temas pendientes para hacer otros programas también. Espero hayan disfrutado. Nos reencontramos mañana a 21 horas aquí en La Puerta Abierta. Que tenga una excelente noche. Dios le bendiga. Chao.